El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 9 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro primer invitado la tarde de hoy. Se trata del periodista Gerald Chávez. Él es periodista de Nicaragua Actual. Lamentablemente se encuentra en el exilio. Él recibe esta comunicación, este contacto desde Costa Rica. Gerald, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Pues mucho interés de conocer los detalles que puedas compartir con nosotros, Gerald, acerca de lo que ha ocurrido este fin de semana en Nicaragua. Ha habido una reacción en cadena de los países democráticos, calificando como una farsa el proceso comicial de este domingo. Te pedí un comentario sobre este tema. Te escuchamos. Así es, el domingo se consumó la farsa electoral de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, donde celebraron elecciones ilegítimas porque no carecían de instrumentos internacionales mínimos para un proceso electoral donde los nicaragüenses pudieran elegir a los gobernados, a las nuevas autoridades. Y esto se resume en la mínima participación que tuvieron los nicaragüenses en esta farsa que montó el régimen sandinista con partidos de oposición aliados al régimen, donde también 7 aspirantes a la presidencia permanecen presos y más de 100,000 nicaragüenses en el exilio obligados por la persecución política. Daniel Ortega fue el único candidato a la presidencia. Los contrincantes más fuertes están en la cárcel y, como lo decía, la comunidad internacional ya estaba claro de este proceso fraudulento. Fueron elecciones ilegítimas porque Daniel Ortega controla todos los poderes del Estado. La evidencia de estas elecciones ilegítimas es el desconocimiento que ha tenido por parte de países como el primero, que fue Estados Unidos, luego el vecino Costa Rica, donde se encuentran miles de nicaragüenses exiliados, y también pues ya países de la Unión Europea. La misma Unión Europea, a través del alto representante Josep Borrell, desconoce este proceso electoral. Países como ya Chile comienzan a desconocer este proceso de votaciones, y la comunidad internacional pues ahora se espera. Recientemente el señor Almagro también desconocía las elecciones ilegítimas de Ortega, y se espera que en estos próximos días en el Consejo de la Organización de Estados Americanos, que tendrá sede virtualmente desde Guatemala, se realice un proceso para que se le aplique el artículo 21 y desconocer al régimen sandinista. Justo quería preguntarte, antes de entrar en los detalles de lo que está ocurriendo en Nicaragua, Gerald, sobre lo que puede ocurrir en esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, luego de lo que ha dicho el secretario general Luis Almagro. Él, como tú comentabas, no solo rechazó los resultados de las elecciones que calificó de ilegítimas, también pidió a los miembros de la OEA, de la organización, que respondan a la clara violación de la Carta Democrática. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué expectativa tienes tú en lo personal de esta discusión, tomando en consideración las posiciones que han asumido algunas naciones de rechazo, pero también a favor de Daniel Ortega, incluyendo el régimen venezolano de Nicolás Maduro? Te escuchamos. Sí, los únicos países que hasta el momento, algunos líderes de izquierda comunistas que han reconocido el proceso ilegítimo de votaciones en Nicaragua han sido Venezuela, Evo Morales, quienes han reconocido. Y interesantemente, ya los países como por ejemplo Canadá, que forman parte del grupo de trabajo de la Organización de Estados Americanos,
también Estados Unidos ya han rechazado esta farsa electoral. Lo que se espera es que se aplique el artículo 21. Creo que los nicaragüenses ya llevan 3 años en un proceso de violación de derechos humanos, persecución política. Los nicaragüenses han perdido mucho, como lo han hecho los venezolanos. Están dispuestos a que se presione al régimen de Managua. Hay otra medida que Estados Unidos estaría firmando posiblemente hoy el presidente Joe Biden, como es una ley llamada Renacer Act, que es una ley que viene a castigar a funcionarios de la dictadura sandinista, incluyendo al dictador Daniel Ortega. También en el tema económico estarían revisando el Tratado de Libre Comercio y estarían rompiendo, si se analiza así, las relaciones comerciales con Nicaragua, y esto evidentemente sería un impacto económico muy fuerte contra los nicaragüenses, obviamente, pero también contra los negocios de la dictadura sandinista. Las sanciones obviamente han hecho presión, sin embargo, no ha sido suficiente. ¿Qué se espera? A Ortega y a su régimen le han dado la oportunidad de salir de una crisis sociopolítica por la vía pacífica. Los nicaragüenses en el 2018 salieron a manifestarse pacíficamente. Ortega respondió con la fuerza, la persecución y también con el asesinato de más de 325 personas, según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las víctimas todavía no han tenido respuesta, siguen los crímenes impunes. Presos políticos, más de 150 prisioneros políticos, entre ellos más de 40 opositores, también disidentes del Frente Sandinista, y entre ellos 7 aspirantes a la presidencia. Lo que se espera y lo que ha comenzado a pedir los nicaragüenses que se encuentran en las diásporas y los que se encuentran en el exilio es que se desconozca el régimen de Managua y que se declare ilegítimo al régimen de Daniel Ortega. Esto sería el último paso. Creo que Almagro ya anteriormente había solicitado la invocación al artículo 20 y esto era un proceso, se hizo un grupo de trabajo, sin embargo, organismos internacionales no han podido ingresar a como le han solicitado en las condenas anteriores. ¿Qué se puede esperar? Que comiencen a aplicar el artículo 21, que se declare ilegítimo y que también la presión internacional se una. Sabemos que Nicaragua nuevamente está sonando a nivel internacional y es precisamente porque las elecciones que hizo Ortega son ilegítimas. Ahora, Gerald, preguntarte sobre la situación de los presos políticos, de los aspirantes a la presidencia. Daniel Ortega, los descalificó el lunes de la peor manera con unos insultos que lo personal no voy a repetir, pero entre otras cosas los calificaba de imperialistas y yanquis, y decía entre otras cosas que esperaba que se los llevaran incluso a los Estados Unidos. ¿Qué se sabe sobre la situación de los aspirantes presidenciales que continúan detenidos en Nicaragua? Te escuchamos. Ante estas declaraciones y este enojo, evidentemente por el desconocimiento internacional que ha tenido la farsa electoral, las elecciones ilegítimas, Ortega arremetió contra los prisioneros políticos, como lo mencionaste, y hace pocos momentos los familiares acaban de emitir un comunicado donde rechazan, y lo voy a leer textualmente, donde los familiares están rechazando las declaraciones que dio el dictador Daniel Ortega. Los analistas están percibiendo esta expresión de Ortega como un enojo, molestia y también por el rechazo internacional que ha tenido las votaciones del pasado domingo. Evidentemente el mundo sabe de lo que pasó, que fueron elecciones ilegítimas, y Ortega se encuentra más cercado por la comunidad internacional. Se esperaba que el dictador hablara sobre una nueva negociación o la liberación de los prisioneros políticos, o también se puede interpretar que podría ser un llamado a negociaciones directamente con la dictadura y posiblemente la liberación de los prisioneros. Ortega ayer arremetió también contra el gobierno de los Estados Unidos, uno de los favoritos de Ortega para atacar siempre en sus retóricos discursos, y también contra el gobierno español, que fueron los primeros en pronunciarse y rechazar la farsa electoral.
También Estados Unidos ayer mismo anunció a través del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que el gobierno de los Estados Unidos estaría promoviendo sanciones y también restricción de visas a funcionarios. Entonces, la dictadura con estas declaraciones evidencia de que la farsa electoral, las elecciones ilegítimas celebradas con sus aliados no sirvieron de nada. Y también no sirvieron de nada porque organismos en Nicaragua están informando que más del 80% de nicaragüenses no salió a las urnas como una protesta, y se pudo ver en videos, en reportes y también en algunos aliados de Ortega que llegaron a hacer turismo electoral y donde no habían colas, no habían filas de personas intentando votar. Ortega obviamente está molesto porque la farsa electoral, las elecciones ilegítimas no fueron como las planificó, a pesar de que hubo amenazas contra trabajadores del Estado para que participaran en la farsa. Gerald, si me permites, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que tú mencionabas, las sanciones contra Daniel Ortega tras este proceso, esta farsa electoral que ha anunciado Estados Unidos. La pregunta que yo te haría es, ¿qué impacto pueden tener una ruptura de relaciones o sanciones tomando desde Estados Unidos, tomando en consideración la relación comercial que hay entre ambos países? Te ruego permanezcas unos minutos más, al regreso te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del proceso electoral en Nicaragua del fin de semana, que, como ha dicho nuestro invitado, y en general la comunidad internacional, al menos los países democráticos, fue sencillamente una farsa para consolidar en el poder, como justificación, para consolidar en el poder a Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Nos acompaña el periodista Gerald Chávez, periodista de Nicaragua actual, lamentablemente en el exilio. Él recibe nuestra comunicación desde Costa Rica. Y yo te dejaba una inquietud, Gerald, acerca del impacto que pueden tener las sanciones
de Estados Unidos contra el régimen de Daniel Ortega, tomando en consideración la relación comercial que supongo todavía existe entre ambos países. Te escuchamos. Sí, evidentemente las sanciones han sido un instrumento internacional que han servido para presionar al régimen de Managua y también para dejarle claro la posición, por ejemplo, de Estados Unidos, hablándolo concretamente, que fue el primer país en dictar medidas coercitivas para funcionarios, entre ellos la esposa de Daniel Ortega, quien participó también de esta farsa electoral como la vicepresidente a la República. Rosario Murillo fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. También varios de sus hijos han sido sancionados. El círculo de las sanciones contra la familia del dictador Daniel Ortega cada vez crece. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, después de la farsa electoral, dijo que el gobierno de su país estaría implementando mayores medidas y entre ellos pues ya sería la restricción de visas. Estados Unidos ha restringido más de 150 visas a diputados de la Asamblea Legislativa. Actualmente son 74. En la nueva farsa electoral, el Poder Electoral le otorgó 75 diputaciones y Estados Unidos ha sancionado a diputados del Frente Sandinista, a ministros, a funcionarios y al círculo de la familia Ortega Murillo. La ley Renacer, que recientemente fue aprobada y que solo se espera que el presidente Joe Biden, y se esperaba precisamente que en estos días sería firmada en la Casa Blanca, esa ley está estructurada para sancionar no solo a funcionarios altos, sino también a funcionarios de alcaldías municipales, a familiares, y también se incluyen sanciones directamente al dictador Daniel Ortega, a funcionarios de la Policía Nacional y también al Ejército de Nicaragua. Ya el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, se encuentra sancionado por Estados Unidos por colaborar, según el Departamento del Tesoro, a Daniel Ortega para estar en el poder. Lo que más se espera son sanciones, obviamente, en el tema económico, como lo explicaba anteriormente, la suspensión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio, el principal tratado que inyecta la economía nacional. Y esto también, pues, obviamente llegaría a golpear la economía de los nicaragüenses. No se compara con la situación de Venezuela y Nicaragua. Sabemos que la situación de Nicaragua, pues, no ha estado a 3 años, se han visto algunos resultados. Sin embargo, pues la oposición también tiene un gran desafío en la unidad. Las elecciones en las que se pretendía participar la oposición, antes de ser inscritos los partidos, entraron en división. Entonces también ese es un llamamiento que hacía la comunidad internacional para que se pusieran de acuerdo. Actualmente, pues, los principales líderes de la oposición se encuentran en las cárceles y los demás en el exilio. Estados Unidos y también la Unión Europea estarían trabajando binacionalmente para estar adoptando medidas y trabajar y aplicarle las sanciones. Por ejemplo, los eurodiputados han pedido a la Unión Europea de que se suspenda del Tratado de Asociación, que también es un tratado económico de Nicaragua y la Unión Europea, para presionar al régimen de Ortega y que celebre elecciones libres, justas y transparentes, y que libere inmediatamente a los presos políticos. Lo que podemos ver en los próximos días podrían ser nuevas sanciones. La Unión Europea ya ha empezado a sancionar, países de la Unión Europea han sancionado y Estados Unidos que se suma a esto. El régimen de Ortega obviamente está aislado, solo sus aliados, el dictador de Venezuela, Cuba y también pues Rusia, que respalda a la dictadura sandinista. Argentina, quien se ha mostrado en la Organización de Estados Americanos pues neutral, y quien no votó ni a favor ni en contra en la sesión pasada en el informe que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues se espera de que se puedan tener medidas claras. En el caso de México, quien también ha sido complaciente con la dictadura sandinista, se espera que haya mayor presión. Todavía no se refieren a la farsa electoral.
Tú dices, Gerald, es curioso lo que mencionas, que la situación de Nicaragua no es igual a la de Venezuela, pero hay, la verdad, como vasos comunicantes. Y tú mencionabas uno de ellos que tiene que ver con los aliados internacionales, incluyendo Cuba y Rusia. Y yo te preguntaría, porque como sabrás, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de visita en nuestro país, anunció la apertura de la primera investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en América Latina, producto de una investigación o un examen preliminar abierto en Venezuela. Y yo te pediría un comentario sobre la violación sistemática de derechos humanos en Nicaragua, que no sabemos si llega, digamos, o tiene esas dimensiones, pero se asemeja mucho a lo que hemos vivido en nuestro país. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, Nicaragua ha sido, hablándolo del régimen sandinista, han sido estudiantes de Cuba y Venezuela. Los mismos patrones de la violencia y la violación de derechos humanos las aplicó el régimen sandinista con motorizados, con colectivos, como le llaman en Venezuela, y el ataque brutal a las manifestaciones civiles. Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GA, que forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad en el 2018. Más de 325 víctimas dejó la represión estatal contra civiles y lo señalan así directamente, que se cometieron crímenes de lesa humanidad. Pues el anuncio de la Corte Penal de la investigación que estarían haciendo contra Maduro pues llama la atención. En Nicaragua los familiares de las víctimas de la represión, en el caso de la Asociación de Madres de Abril, continúa pidiendo la investigación internacional. Lamentablemente Nicaragua no está suscrito a este tratado internacional, pero los crímenes de lesa humanidad no prescriben. La justicia futura, el cambio futuro de gobierno que tenga Nicaragua tendrá esa responsabilidad de llevar a una investigación profunda de los crímenes de lesa humanidad, porque fueron contra civiles, grupos armados, documentados con videos, fotografías, testimonios, investigaciones también donde se llama y se detecta ahí la participación de francotiradores, utilización de armas de guerra para la represión contra civiles. Entonces, esto llama la atención. Creo que la Asociación de Víctimas en Nicaragua, esto es alentador porque los crímenes de lesa humanidad, como le dije, no prescriben, y creo que en su debido momento la justicia tiene que llegar a Nicaragua. 325 personas asesinadas según este informe, que se cometieron crímenes de lesa humanidad. También hay personas que quedaron lisiadas. Muchas personas perdieron sus ojos por disparos de balines que ejecutaron las fuerzas policiales. Gerald Chávez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Periodista de Nicaragua actual, lamentablemente se encuentra en el exilio, bueno, producto justamente de los patrones aprendidos, como ha dicho él, de Cuba y Venezuela, y aplicados también a los medios de comunicación y periodistas. Gerald, gracias por atendernos. A ustedes, saludos desde aquí. Nosotros seguimos informando. Ahorita que lo mencionabas, contra la represión, me robo estos segundos. En Nicaragua no hay periódico. Nicaragua quedó sin periódico. La dictadura se robó la prensa este año, y también se ha robado el canal de televisión 100% Noticias, la redacción de Confidencial. Ha obligado a medios de comunicación a dejar de informar, y recientemente emprendió la persecución contra periodistas. En solo agosto salieron más de 30 periodistas, y actualmente vemos más de 80 periodistas en el exilio, luego de que se aplicara la Ley Especial de Ciberdelito, una ley que castiga al periodismo independiente, una ley que busca cercenar el derecho de la información de los nicaragüenses y también amedrentar a los nicaragüenses para que no opinen en las redes sociales. Aquí seguimos, Gracias. sí. Gracias, Gerald, por atendernos y además compartir información valiosa acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con este proceso o farsa electoral celebrada el fin de semana, el domingo, en Nicaragua. Nosotros vamos a la pausa, al regreso venimos con más.
Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Ede Vessuri y la sociología de la ciencia. La ciencia no solo incumbe al laboratorio, entendido como un espacio cerrado y neutral, impermeable a cualquier influencia proveniente del exterior, sino que tiene mucho que ver con las condiciones que caracterizan a su entorno. Este ha sido el lema de la doctora Ede Vessuri, argentina de origen, pero quien dedicó gran parte de su carrera al Centro de Estudios para la Ciencia del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. La profesora Vessuri lleva cerca de medio siglo escribiendo sobre el carácter social de la ciencia, obra plasmada en más de 30 libros, varias decenas de artículos y cientos de conferencias en varias partes del planeta. Forma parte de una corriente intelectual orientada a mostrar que la ciencia es también una construcción social, influenciada por valores e intereses de diversa índole y de consecuencias tanto negativas como positivas. Es decir, la generación, distribución y utilización de los conocimientos implican procesos que están modulados por la ideología, la política, la economía, la historia y la cultura, cuyo análisis resulta absolutamente imprescindible, más aún en esta época marcada por tan rápidas y radicales transformaciones en el área del desarrollo tecnocientífico, de enormes consecuencias en todos los planos de la vida humana. En 2006, Ede Vessuri fue galardonada con el Premio Nacional de Ciencia y en 2017 la Society for Social Studies of Science y el Institute for Scientific Information la reconoció con el Premio John Bernal por sus contribuciones en el campo de los estudios sociales de la ciencia. El progreso tiene su ciencia.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y en esta parte del programa hablamos acerca de lo que está ocurriendo con el tráfico ilegal de drogas en nuestro país, en general con las megabandas. Bueno, nos toca narrar el enfrentamiento en el estado Sucre, que dejó como saldo 18 víctimas mortales, miembros del Tren del Llano, tal como lo han confirmado las autoridades y medios de comunicación. Entre los sujetos que fueron ultimados se encuentra el líder de esta organización, Gilberto Maloni Hernández, alias El Maloni. Y para hablar acerca de estos temas, saludamos a nuestro siguiente invitado. Se trata de Luis Isquiel, abogado penalista, profesor de criminología, autor del libro Revolución de la Muerte, 20 años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, María Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias a ti por el contacto. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Le pedí un primer comentario acerca de estos hechos ocurridos en el estado Sucre. Lo escuchamos. Bueno, sí, mira, el estado Sucre desde hace tiempo ha sido un territorio de migración de bandas criminales de Venezuela. Van desde otros estados hacia el estado Sucre. Esos pueblos donde ocurrió este enfrentamiento, San Juan de las Galdonas, San Juan de Unares, son enclaves del narcotráfico por la cercanía con Trinidad y Tobago y con Islas del Caribe, ¿no? Entonces son sitios disputados por bandas criminales. Desde hace un tiempo se sabía o se rumoraba que esta banda del estado Guárico había migrado hacia el estado Sucre, precisamente a eso que te estoy diciendo, a disputar ese territorio, a tratar de controlarlo para involucrarse en el tema del narcotráfico hacia estas islas del Caribe que están muy cercanas. Este señor El Maloni, este delincuente que fue abatido el día de ayer, es como el sucesor del Picure, porque dirigía esa banda criminal que denominan Tren del Llano. En el caso del Maloni tenía el epicentro allí en Altagracia de Orituco, y desde allá, desde el estado Guárico, fue y migró hacia el estado Sucre. Ahora, yo le pediría, antes de entrar a hablar sobre lo que está ocurriendo en las costas venezolanas, su opinión sobre lo que está ocurriendo con las megabandas en nuestro país. Hace un par de años, la organización Inside Crime, con sede en Colombia, advertía que este ciudadano Gilberto Maloni Hernández, alias Maloni, al parecer estaba operando desde el país vecino, y me gustaría su opinión acerca justamente de este tema, tomando en consideración cómo muere, cómo es abatido en el estado Sucre. Lo escuchamos. Bueno, sí, María Alejandra, así como te decía que el estado Sucre es una tierra que se ha hecho como ya, vamos a decir, común, que se ha tomado algunos enclaves por bandas criminales de otros estados, también eso que mencionas de utilizar el territorio colombiano para ocultarse como refugio ha sido también una constante en los últimos años por parte de prominentes delincuentes venezolanos. Fíjate que hace poco se supo la noticia del presunto suicidio del Mocho Edwin, que era el líder del Tren del Norte, de esta organización criminal en el estado Zulia. Y el año pasado fue abatido Willy Melián, de la banda de los Melián del Zulia, también en Colombia. El Maloni se decía que también estaba refugiado en Colombia. Entonces ha sido una constante. Bueno, el Coqui también se dice, hay rumores de que está en Colombia, aunque yo no creo esa versión, pero es la que ha rodado por allí. Entonces se ha hecho común que líderes de megabandas criminales utilicen Colombia como refugio
y estén yendo y viniendo constantemente, sobre todo aprovechando la falta de custodia de la frontera venezolana y la existencia de esas trochas por donde ocurre de todo, entre esas cosas, la ida y vuelta de delincuentes prominentes de Venezuela hacia Colombia y de Colombia a Venezuela y de Venezuela a Colombia. Ahora, sobre este informe de Inside Crime sobre alias Maloney, ellos aseguraban, esta organización dedicada a la investigación, documentación del crimen organizado, que este ciudadano, había desarrollado sus actividades delictivas tomando en consideración el aislamiento internacional de Venezuela en materia de cooperación internacional para combatir el crimen. Y de esto hemos conversado con usted en otras oportunidades. ¿Qué puede decirnos? Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Ese es un problema que enfrentan las policías de la región cuando tienen que enfrentarse a líderes de megabandas o a integrantes de megabandas venezolanas. Fíjate que el Tren de Aragua se conoce que está en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Brasil, y el último lugar donde fue denunciado que se encuentran integrantes del Tren de Aragua es Chile. Y las policías de todos estos países tienen problemas porque prácticamente no hay comunicación con los cuerpos de seguridad de Venezuela. Entonces se les dificulta la identificación de estos individuos, el conocimiento de las carreras delictivas y, en fin, el combate de estos integrantes de megabandas venezolanas que se están esparciendo por Latinoamérica. Por cierto, que ratificamos lo que hemos mencionado en el pasado. El problema del crimen organizado en Venezuela está traspasando la frontera y si esto continúa de esta manera se va a convertir, como ya lo está haciendo, pero se va a incrementar el problema en un problema latinoamericano. Ahora, esto no es de ahora. Llevamos años lidiando con esta situación que, digamos, ha adquirido unas dimensiones transnacionales. Y yo le pediría un comentario, porque ahora mismo, escuchándolo, pienso en las declaraciones que ha ofrecido, por ejemplo, el general alias el Pollo Carvajal, que está a espera de su extradición a los Estados Unidos, justificando en un momento la ruptura de relaciones de Venezuela con la agencia antidrogas norteamericana, la DEA. Yo en 2005, me parece, le pedí un comentario y saber si usted opina que desde aquella época, desde aquellos polvos, estos lodos, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. No, estoy completamente de acuerdo. Fíjate que en el año 2005 Hugo Chávez rompe el acuerdo que había de lucha contra el narcotráfico con la DEA, pero también con la policía británica, que también tenía presencia en Venezuela, y por cierto habían sido estos dos organismos esenciales en la captura de un narcotraficante como Walid Maclet. En esa época estaba en la Oficina Nacional Antidrogas, en la ONA, la doctora Mildred Camero, y coordinó esos operativos con la DEA y con la policía británica, sobre todo en los temas de información, de inteligencia, ¿no? Porque estos cargamentos de drogas, muchos de ellos van a Europa, y desde las policías europeas tienen mucha información sobre el narcotráfico en Venezuela. Entonces, el rompimiento de esas relaciones con estos organismos de inteligencia de otros países fue muy perjudicial en la lucha contra el narcotráfico acá en nuestro país. El narcotráfico es un problema internacional y debería ser abordado en comunicación con los países que producen, con los países desde donde parte el narcotráfico y los países consumidores. Y ese rompimiento de relaciones no fue para nada positivo. Por cierto, en ese mismo año, o creo que fue un año antes, se aprobó una ley en Venezuela, la ley de drogas, una reforma, que le dio facultades de investigación en materia de narcotráfico a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional. Entonces, como tú dices, de esos polvos vienen estos lodos, desde esa reforma de esa ley que le dio competencia a la Fuerza Armada para investigar casos de narcotráfico, rompimiento de acuerdo con la DEA y con la policía británica, y ya vemos en qué se ha convertido nuestro país en este tema del tráfico de drogas. Sí, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a otro caso que ahora mismo es ventilado por medios de comunicación digitales y ha generado toda clase de reacciones en redes sociales, que tiene que ver con un diputado de la Asamblea Nacional oficialista del estado Trujillo, aparentemente señalado por estar vinculado a un
cargamento de droga decomisado en La Guaira por la Guardia Nacional, el Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional. Yo le pedí un comentario, pero al regreso de la pausa, a propósito de este caso puntual y en general, insisto, sobre lo que está ocurriendo con el tráfico ilegal de drogas en nuestro país. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, ¿hasta cuándo este régimen y las instituciones del régimen van a hacer lo que les dé la gana, chico? Como lo que pasó con la sede del Nacional, Mingo. Ese embargo va contra todo principio, contra toda ley, va contra la democracia, chico. Es más, si todavía por ahí quedaba alguien que dudase del carácter dictatorial, totalitario y comunista de este régimen, esta nueva acción, esta arremetida contra la prensa libre, es la prueba que faltaba. Lograron su hegemonía comunicacional, Mingo. El régimen ha puesto de rodilla a los medios independientes y libres. Esos poquitos que todavía se atrevían a informarnos lo que de verdad está pasando en Venezuela. Menos mal que todavía tenemos a RCR, mijo, que sigue ahí dando la pelea. Qué duro, Mingo. Yo crecí viendo cómo mis padres leían el Nacional. Y esa escena seguro se repetía en muchos hogares venezolanos. Es más, chicos, yo empecé a hojearlo por las páginas por donde comienzan todos los niñitos, por el suplemento de historietas, de ese ritual de comprar el periódico, mancharte los dedos de tinta y pasar las páginas. No nos queda sino el recuerdo. Tirarme en el suelo a leer el Nacional era una de esas cosas que podíamos hacer cuando en Venezuela teníamos democracia, cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR 750. La radio que se ve. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la situación del tráfico ilegal de drogas en nuestro país, tomando como punto de partida, insistimos, lo que ha ocurrido recientemente en el estado Sucre, una actuación de los cuerpos de seguridad que deja como saldo 18 víctimas mortales, aparentemente miembros del Tren del Llano. Y a esto hay que sumar un hecho reciente que tiene que ver con la vinculación de un diputado de la Asamblea Nacional oficialista, dirigente del Estado Trujillo, con la incautación de más de 300 envoltorios de cocaína en La Guaira. Y le pediré un comentario a nuestro invitado Luis Isquiel acerca de este tema y lo uno con lo que venimos discutiendo sobre, bueno, las dimensiones del problema del tráfico ilegal de drogas en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, vi la información acerca de la incautación, creo que eran 336 kilos de cocaína, y vi que estaba involucrada una persona que tenía un carnet de la Asamblea Nacional, pero la verdad no tengo certeza de que sea diputado ni de qué fuerza pertenece. Lo cierto es que desde hace tiempo en nuestro país hay una relación entre la política y el narcotráfico. Date cuenta que Walid Maclé tenía una concesión en el puerto de Puerto Cabello, y con ese tipo de ventaja es que se convirtió en el máximo capo del narcotráfico en Venezuela. En Venezuela también hay facilidades para que actúe la guerrilla colombiana, sobre todo la FARC, que sabemos que son los principales productores de cocaína en el planeta y que utilizan nuestro territorio para enviar esa cocaína al exterior. Por cierto que la ONU, en un informe, creo que fue de este mismo año, de la Junta de Investigación y Fiscalización de Estupefacientes, señaló que aquí en Venezuela estaban operando los carteles mexicanos del narcotráfico, específicamente el cartel de Sinaloa en el estado Zulia. Es decir, que tanto ya es el tráfico de cocaína desde Venezuela hacia México, pasando por Centroamérica, que ya estos carteles de narcotráfico tienen operadores, emisarios aquí en nuestro territorio, que son los que negocian la droga con los carteles que hay en Venezuela y con la guerrilla de origen colombiano. El caso concreto de alias El Pollo Carvajal, ¿cómo encaja en este análisis que usted comparte con nosotros? Lo escuchamos. Bueno, El Pollo Carvajal es un funcionario del Estado, como sabemos, con alto protagonismo en el tema de las Fuerzas Armadas, en la inteligencia militar, y que se conoce también sus lazos con esto que estamos hablando, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son los principales productores de cocaína en el mundo. Entonces, esa relación lo hizo que se convirtiera en un personaje clave del narcotráfico. Por eso es que es muy importante si este señor es extraditado desde España hacia los Estados Unidos, porque seguramente va a tener mucho que decir en cuanto a la relación de funcionarios militares, de donde él pertenecía, con el narcotráfico internacional desde nuestro territorio. Bueno, yo siempre le pregunto a nuestro invitado qué hacer, cómo... Es decir, atacar esta situación tomando en consideración las dimensiones que ha adquirido. Me refiero al tráfico ilegal de drogas en Venezuela. Lo escuchamos. A ver, el tema del narcotráfico es un asunto internacional y es fundamental las alianzas con los países consumidores, los países que reciben los cargamentos del narcotráfico. Segundo, romper. Venezuela tiene que romper definitivamente, y seguro lo hará cuando haya una realidad democrática, con las relaciones oscuras con estos grupos guerrilleros colombianos que son los máximos productores de cocaína en el planeta. Tercero, acabar, diría yo, con la impunidad que hay en Venezuela, fortaleciendo las policías de investigación, en los tribunales, para que cuando caiga algún narcotraficante no salga por corrupción o salga por una orden política. Yo sí creo que en un futuro Venezuela no tiene por qué seguir siendo un protagonista esencial del narcotráfico internacional, ya que esto se ha producido por malas políticas públicas y por unas relaciones oscuras de muchos funcionarios venezolanos con, sobre todo, principalmente la guerrilla colombiana y seguramente también con algunos carteles del narcotráfico internacional de origen mexicano.
Luis Esquiel, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, abogado penalista, profesor de criminología, coautor del libro Revolución de la Muerte, 20 años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela. Gracias. Gracias. Nosotros, se nos ha agotado el tiempo. Gracias. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Lestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Yay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.